Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Mirad qué tenemos por aquí. Una bolsita típica de las que se colocan en las bicicletas o en patinetes o en infinidad de cosas que se nos puedan ocurrir, ¿vale? En este caso vamos a utilizarla para poner dentro unas baterías que están por aquí de Samsung. Y vamos a intentar utilizar todo el espacio máximo interior que hay. Bueno, dentro ya tenemos una controladora con sus tomas, con sus conexiones que están por aquí. Y las he sacado por la parte inferior de la bolsa. Venga, vamos a abrir la bolsa y vamos a ver, por aquí tiene las cintas de agarre. Y vamos, dentro de la bolsa, ahí al fondo, tenemos la controladora. Ya la podéis ver, ¿no? Es de color negra también la controladora. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que tiene, por aquí tiene unas cremalleras, no sé si se apreciarán bien, tiene unas cremalleritas por aquí y demás, tiene como unos compartimentos. Lo que vamos a hacer es cortar estas telillas para aprovechar el interior de toda la bolsa, ¿vale? Y vamos a ir metiendo pilas y pilas y pilas y a ver cuántas nos entran. Venga, voy a cortar todo esto ahora mismo, porque esto se corta pues con unas tijeritas, ¿vale? Hay que cortarlo con un poquito de paciencia por aquí y os enseño ahora mismo cuántas pilas me entran dentro de esta bolsa. Bueno, mirad, ya he cortado las telillas que os decía, que suelen venir en todas las mochilas, que hacen como de compartimentos. Una vez cortado esto, nos da bastante más espacio, nos deja mejor meter lo que es la batería. Entonces, he cogido las baterías a bulto y las he echado ya dentro. Exactamente, aquí ahora hay una mismo, una 13S 4P, lo que viene siendo 54 pilas, creo que son. Una 13S 4P, ¿no? 4054. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, a ver si me entran, voy a darle forma rectangular a la batería con cinta, las voy a poner provisionales y a ver si me entra en plan rectangular. Ya he tomado ya las medidas oportunas, ¿vale? Para el interior de la bolsita y no quiero excederme en meter celdas porque no se trata de meter a saco, ¿vale? De rellenar toda la bolsa, porque luego hay que poner el BMS, hay que poner los cables. Estos cables si se quedan por dentro, pues bueno, pues mejor. Los de la controladora, ¿vale? Entonces he medido y la longitud de larga me da exactamente para hacer la batería de esta manera que veis aquí, ¿vale? Una manera fácil, simple, sencilla, que es la manera rectangular. Entonces he aprovechado el juguetito esto que me trajeron los Reyes, estas Navidades, estas maderitas para ajustar las pilas y ya he empezado a soldar por aquí. Ya lo podéis ver, ¿no? Empiezo a soldar por aquí, bueno, tengo que continuar por aquí y ya continuaré ahora por aquí y por el otro lado. Le estoy dejando los negativos una pestañita para doblar, ¿vale? Y para soldar luego en este lateral todos los cables de control. Así que nada, chicos, voy a soldar toda esta paquete de baterías. Ya veis que estoy utilizando tira de níquel 0,15 por 8 milímetros y de doble, ¿vale? Aquí para el positivo, pues de 1. Venga, pues voy a soldar todo esto y os enseño cómo queda la batería dentro de esa bolsa. Bueno, mirad, pues aprovechando que tenemos la batería en este armazón, ¿no? Donde se hace los paquetes muy bien y muy rápido, sin tener que dar Sikaflex ni siliconas calientes en un principio. Simplemente es meter todas las pilas, hacemos la serie que queramos, la composición que queramos, tantos series como tantos paralelos, ¿no? Y ahora lo bueno que tiene es que, bueno, sin sacarla del armazón, le podemos aplicar un Sikaflex metiéndole la puntita por aquí y la aplicamos en cada agujerito, le podemos aplicar un poquito de Sikaflex, ¿vale? Ya lo veis, ¿no? Mirad. De esta manera nos va a quedar mucho mejor la batería a la larga,
va a quedar mucho más resistente al movimiento, ¿vale? Ya veis, mirad. Le vamos a echar tanto por este lado como por el otro, ¿vale? No os importe que quede así un poco feo, porque luego cuando esto se seca, se queda como la silicona, ¿vale? Entonces estas telitas que quedan por aquí es mejor limpiarlas luego, porque si las limpias ahora, lo único que vas a hacer es mancharte las manos de Sikaflex, de ese material, y vas a pringar más el tema de donde están las soldaduras. Entonces, voy a echar todo Sikaflex por dentro, ¿vale? Y así queda todo más compactadito. Sí que es cierto que también conviene, bueno, no es necesario la verdad, pero entre series, ¿vale? Digamos, entre esta serie y entre esta serie, bueno, realmente entre todas, meterle un cartoncito de papel de cebada. Pero cuando tú haces una batería que está sobredimensionada para alimentar un motor, significa que la batería no se va a calentar para nada, ¿vale? Por lo tanto, no se va a fundir, porque alguna vez me habéis comentado que se pueden fundir las fundas, la térmica rosa que tiene, ¿vale? Es bastante difícil cuando se hacen las baterías sobredimensionadas y que aguanten bien la descarga del amperaje hacia el motor, ¿vale? Cuando son baterías pequeñas y ponemos un motor grande, efectivamente se puede dar el caso de que se caliente mucho el paquete y el termorretráctil rosa se funda. Pero yo siempre las hago sobredimensionadas. Por eso digo que no me gusta hacer baterías cuando la gente me dice, hazme una batería de tal. Pues no, vamos a ver, necesitas más paralelos en tu batería porque el motor es muy potente. Y si le metes pues 2 paralelos a una batería de 500 vatios, pues la vas a fundir, lógicamente, ¿vale? Cada motor tiene que tener sus paralelos para que se reparta el amperaje a cada celda por igual. Y contra menos amperios, mejor. Venga, no me lío más. Voy a darle a todos Sikaflex y vamos a ver cómo queda esta batería, poco a poco. Venga. Bueno, mirad, ya tengo la batería hecha y más o menos tapadita por todos los lados de papel de cebada. Luego le taparé mejor por todos los lados. Me queda poner el BMS y los conectores. Pero antes de eso quería coger la bolsa donde la vamos a meter y comprobar que entre perfectamente con el controlador. Aquí podéis ver ya que tengo el controlador puesto. Le he dejado aquí dentro la clavija de la que va a ir a, bueno, el cable que va a ir a la batería. Le pondré un XT30, quitaré este y pondré un XT30, ¿vale? Y por fuera, pues aquí se puede ver que está el cable que va al motor y estos irán al acelerador y a la pantalla LCD. Vale, entonces ahora tenemos ya aquí el hueco, cogemos la batería y probamos a meterla, tal que así, y probamos a ver si cierra bien. ¿Vale? Y vemos que cogemos la cerradura, la cremallera, mejor dicho, la cerradura. Esto no tiene cerradura, hombre. Y vemos que cierra perfectamente, cierra ya la bolsa, ¿vale? Por aquí abajo, pues saldrían los cablecitos. Ya lo veis, ¿no? Volvemos a abrirla para volver a la batería. La cogemos, la batería, y ya veis que tampoco queda mucho sitio, ¿eh? Es más, si la pondríamos en horizontal, en esta posición, tal vez no nos... Sí, también da. También da. Igual es mejor ponerla así, en horizontal. Porque el BMS vamos a meterle aquí. Bueno, al otro lado, ¿no? Donde tengo las pestañitas, pero fijaros que yo pongo aquí el BMS y va a ocupar otro trozo más. Y de altura tampoco sobra mucho, ¿eh? O sea, de altura, fijaros que yo aprieto y ya está aquí la batería, ¿eh? No sobra mucho, la verdad. Está el paquete justo. Entonces, lo dicho, chicos, mirad. El siguiente paso ahora de la batería, retiramos la bolsa un poquito. El siguiente paso de la batería ya es colocar la BMS. La BMS la vamos a colocar aquí arriba, ¿vale? Vamos a ponerla aquí para que tengamos cerca el negativo. Aquí vamos a poner el azul, que es el B-,
vamos a pegar la BMS. Primero, le he puesto primero aquí un par de trocitos de cinta de doble cara, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, pues, pegarla aquí la BMS. ¿Vale? Ahí. Ya está pegadita. Y ahora ya podemos empezar con la coleta de la BMS, a soldar todos los puntos donde nos conviene, ¿vale? Esto ya sabéis un poquito el proceso, ¿no? Es un poquito seguir las instrucciones, empezar siempre por el negativo y luego poner aquí los conectores, ¿vale? Los de descarga y los de carga. Entonces, voy a hacerlo todo, ya con la funda termorretráctil y todo, la dejo ya acabada y os enseño el resultado final de esta batería de 14 amperios, 48 voltios para una bolsita tipo Willman de unos 2 litros. Venga, estamos ya. Bueno, chicos, ya tenemos la batería acabadita y sellada con el termorretráctil de color azul. Aquí tenéis cómo ha quedado, ¿vale? Mirad, por un lado, por el otro y por aquí, por abajo. Bueno, queda bastante bien. Una batería 13S4P, ¿vale? Y con un conector XT30 de salida. Y diréis, ¿por dónde se va a cargar la batería? Pues por el mismo lado que sale. En esta batería, en esta ocasión, fijaos lo que tengo por aquí. Le he hecho un empalme, ¿vale? Como una especie de ladrón que colocamos aquí, ¿vale? Y al colocar aquí, ya está. Ya lo tenemos hecho, ¿vale? Por un lado iría a la controladora, que tenemos aquí para enchufarle, ¿vale? Un lado iría a la controladora y por el otro lado, cuando queramos meter el cargador, pues le enchufamos el cargador. O si le queremos meter, pues cuando vamos con el patinete o con la bicicleta eléctrica, vamos de camino, le podemos meter, como he hecho aquí, como ya no va a estar el cargador puesto, le podemos poner este conector, también XT30, le enchufaríamos aquí y con unas bornas o como vosotros veáis, yo os lo voy a poner así para que aquí se pueda conectar lo que quieras. Unas luces, un step down, una radio, un USB para cargarte el móvil o lo que más te guste a ti, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, bueno, pues ya vamos a ver cómo queda dentro de la bolsita lo que es la batería. Mirad, ya hemos metido la controladora, ahora metemos la batería. Ahí está. Ahí la tenemos, chicos. Conectarla sería conectar aquí, ¿vale? Controladora. Y ya está. A funcionar. Cuando volvamos, mirad, vamos a cerrarla para que veáis cómo queda, ¿vale? Este es el que va al motor. Le dejamos dentro. Le cerramos la batería dentro de la bolsita, que cierra perfectamente. Y ahí la tenemos, chicos. Batería acabada y dentro de la mochilita. Ahora la podemos colocar donde mejor nos convenga y a disfrutar. Así que nada, si os ha gustado este pequeño vídeo de cómo montamos una batería dentro de una bolsa, me dejáis un like, os suscribís a mi canal. Cualquier duda, consulta, sugerencia, ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios por aquí abajo o en mi canal, en mi grupo de Telegram. Y hasta el próximo vídeo. Chao.